Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente para dar inicio a nuestro culto a Dios en esta noche. Damos una cordial bienvenida a todos y cada uno de los que van llegando a unirse a esta actividad. Gracias a Dios, en el culto de hoy, el tema que tenemos, que hemos venido recibiendo, el tema de salud mental. Y gloria a Dios por su palabra. Creemos que en esta noche también Dios nos va a bendecir a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Los invito a estar en pie, vamos a orar, vamos a presentarnos ante nuestro Dios. La oración fortalece nuestra vida y qué bueno hacerlo nosotros aquí en el culto, unidos todos. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, muchas gracias te doy en esta noche, Señor, por la oportunidad que tengo de reunirme con muchas personas en muchos lugares, oh Dios, de Colombia y en el mundo, para disfrutar este ambiente salvador que la iglesia nos genera, oh Dios. La iglesia que está reunida en cada lugar, en cada casa, en cada familia, oh Dios. Te pedimos que nos bendiga, que nos oriente, y nosotros nos comprometemos, oh Dios, a disponer nuestra voluntad para que tu palabra, Señor, llegue abundantemente como siempre a enriquecer nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer la Biblia. En esta oportunidad, la lectura de la Biblia la vamos a hacer en el libro de Josué. Libro de Josué, el capítulo 1. Vamos a dar lectura a esta palabra maravillosa en el nombre del Señor Jesús. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros
a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Vamos a seguir adelante con nuestro culto a Dios. Viene el momento de cantar, el momento de la alabanza. Vamos a disfrutarlo como siempre. Nuestras alabanzas nos permiten bendecir a Dios y agradecerle. Entonces vamos a glorificar a Dios y posteriormente a la alabanza, nuestro pastor, el hermano Jorge Orejuela, estará con nosotros para darnos el mensaje de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, tu santo nombre bendecimos, que tu reino se establezca en la alabanza, pues tus obras tu pueblo anunciará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, tu santo nombre bendecimos, que tu reino se establezca en la alabanza, pues tus obras tu pueblo anunciará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará.
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Y en tu amor me regocijo hoy. En tu paz y en tu amor seguro estoy. Levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. En tu amor me regocijo hoy. En tu paz y en tu amor seguro estoy. Tu
establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Que tu trono se establezca hoy en mí. Que tu trono se establezca hoy en mí. Deseo ante tu trono adorar. Padre mío, en tu presencia puedo sentir tu paciencia para conmigo caminar. Enséñame a vivir por ti, a dar mi vida solo. Deseo ante tu trono adorar. Padre mío, en tu presencia puedo sentir tu paciencia para conmigo caminar. Enséñame a vivir por ti, a dar mi vida sola. Que me excusen de estar lejos de ti, Señor. Enséñame a vivir.
voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Sobre mi egoísmo y mi propia voluntad, haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Sobre mi egoísmo y mi propia voluntad, haz tu voluntad, Señor. Quita de mi vida lo que veas que no sirve. Quita de mi vida sin más. No quiero esconder un día más de tu presencia algo sucio en mí, algo indigno en mí, Señor. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Sobre mi egoísmo y mi propia voluntad, haz tu voluntad, Señor. Quita de mi vida lo que veas que no sirve. Quita de mi vida sin más. No quiero esconder un día más de tu presencia algo sucio en mí, algo indigno en mí, Señor. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Sobre mi egoísmo y mi propia voluntad, haz tu voluntad, Señor. Tú sabes todo, tú sabes todo. Bien, mis hermanos, me alegra mucho tener la oportunidad de estar con ustedes participando de esta jornada cúltica. Y ahora que iniciamos la enseñanza sobre salud mental, les expreso el gozo que siento de saber que Dios está trabajando nuestras vidas y sobre todo que nos está despertando conciencia de salud mental, no
como para que entendamos cuáles son nuestros males, sino para que descubramos cuáles son nuestras soluciones, cuáles son las alternativas que Dios nos da frente a las deficiencias estructurales de nuestra mente, frente a los grandes problemas de crianza y de educación que, sin que nadie haya tenido mala fe o mala disposición, el resultado a veces no es el mejor. Y por eso poder uno encontrar caminos para solventar su salud mental a través del Evangelio y usando los recursos del poder de Dios, hermanos, eso es una enorme bendición. En lo personal yo diría que muchas cosas en relación con mi vida, cuando llegué al Evangelio, hubiera deseado, a la luz de las cosas como las puedo entender hoy, hubiera deseado que alguien hubiera trabajado en su tiempo muchas de las cosas que durante algunos años se convirtieron en afectaciones muy serias para la vida mía, a tal extremo de que pusieron en riesgo mis posibilidades cristianas. Y no tenía que ver nada con mi disposición hacia el Evangelio, pero sí mucho que ver con los manejos mentales que muchas veces no tenemos una mínima conciencia de cuán afectados podemos estar y cuánto necesitamos que Dios reordene las condiciones internas de nuestra vida. Hoy, viviendo lo que Dios nos permite aplicar, lo que Dios nos permite experimentar en la claridad de la Iglesia Apostólica y con los recursos de terapéuticos que nosotros tenemos, yo tengo que decir que me siento una persona privilegiada de pertenecer a una comunidad como esta y que Dios haya desde muy temprano comenzado a hacer un trabajo con mi vida y que me haya demostrado que hay maneras de vivir el cristianismo mucho más solvente y mucho más cómodo que en la forma simple de practicar una religión donde no se reorienta la vida mental de las personas. Así que a usted también lo felicito y le doy gracias a Dios porque usted se encuentra en medio nuestro. Les pido el favor que se dispongan. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en la enseñanza que en esta noche se va a impartir y que nos edifique a través de ella y que nos dé caminos reales, existenciales, para vivir esto plenamente. Padre eterno, te damos gracias por todas las cosas que nos das. Gracias por este tiempo maravilloso que nos permites desarrollar como práctica espiritual, como jornada cúltica. Señor, te hemos alabado, hemos exaltado tu nombre a través de las canciones. Ese es un tiempo maravilloso que disfrutamos y tú nos permites experimentar eso de manera especial y por eso honrarte a través de nuestras alabanzas significa mucho para nosotros. Pero ahora nos enfrentamos a tu palabra y queremos, Señor, que nos ayudes, que nos dirijas en lo personal, que dirijas todos los argumentos
todos los planteamientos que se van a hacer, dirige mi mente, orienta tus ideas, Señor, en el desarrollo de este razonamiento que se va a elaborar para esta predicación, para esta enseñanza. Y, Señor, ayúdanos a todos a asimilar al máximo todo esto y a encontrar formas de poner en práctica lo que hoy a través de tu palabra nos vas a decir. Gracias, Señor, porque todo esto es salvación y poder encontrar una oportunidad para dar un paso más adelante en el programa de la salvación nuestra nos llena de gozo y por eso nos disponemos a recibir de ti todo lo que nos vas a dar. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, gracias Padre Santo. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Estamos en este tiempo estudiando algo relacionado con una de las facultades más extraordinarias que nosotros como seres humanos podemos experimentar, la capacidad de tener voluntad, la capacidad de decidir por nosotros mismos, la capacidad de persistir consistentemente en la consecución de objetivos, de superar situaciones negativas, de enfrentarnos a la frustración eficientemente. Todo esto define la habilidad maravillosa de tener una voluntad saludable. Y me alegra porque eso es algo que cristianamente tiene mucho sentido. La voluntad define un alto porcentaje del éxito espiritual de los creyentes. Y tendríamos que decir que el que presupuestó las cosas así fue Dios y nosotros necesitamos descubrir el valor de todo esto y encontrar los caminos para hacer de ese espacio de nuestra estructura, de ese territorio de nuestra estructura, hacerlo consistente para que dé la medida según lo que Dios ha dispuesto de antemano para la vida nuestra. La voluntad, entonces, sigo insistiendo en la idea, es el objetivo central del programa de Dios con el hombre al que Dios creó para que tuviera libre albedrío. Y entonces, digamos como agregado a esa idea en esta noche, que la voluntad es el objetivo central de la liberación humana. ¿Ya? Y hermanos míos, tenemos que categóricamente afirmar que quien disponga de ella, quien tenga el control sobre ella, sobre la voluntad, termina enseñoreándose del hombre. Cuando la voluntad se somete mediante los artificios de los manejos culturales, ya, mediante caminos maliciosos de control de un hombre sobre los otros hombres, cuando la voluntad se somete a los regímenes definidos como poderes de control y de dominio sobre los demás, esas personas sometidas se vuelven esclavas,
se convierten en personas viviendo una terrible servidumbre, y hay quienes tienen entonces un capital enorme en el dominio de las disposiciones voluntarias de las personas, en el control de eso en relación con la vida de mucha gente, en relación con muchedumbres, con multitudes. Hermanos, eso es el sueño de un político, ese es el sueño de un dictador. Las personas quieren tener el control sobre la voluntad de los otros seres humanos porque no soportan la idea de convivir con alguien que tenga la posibilidad de ser quien debe ser en el presupuesto preestablecido por Dios, que le otorga a cada persona un territorio de autonomía. Por eso, digamos que en el propósito de Dios, todos los hombres deben ser responsables por sus propias vidas, y por eso el plan es que no haya nada en el mundo que tenga el control o el dominio de la voluntad de la persona. Es decir, no exista nada en este mundo que tenga la capacidad para someter a otro ser humano reducido a la condición de una persona que no simplemente acepta los condicionamientos de otro, sino que no tiene estructura de libertad, de estructura de voluntad suficientemente desarrollada para luchar por su liberación. La realidad es que en el propósito de Dios se está pugnando, y ese es el trabajo del Evangelio, que a veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Se está buscando que no haya nada aquí que someta a la persona. ¿Ya? Aquí en este mundo no debe haber nada que someta a la persona, y que si una persona se somete a algo, que lo haga mediante el uso espontáneo, libre, amplio de su propia voluntad. ¿Ya? Por eso, cuando se habla del fruto del Evangelio y el valor que tiene ese fruto del Evangelio en la experiencia de los creyentes, Pablo está diciéndole a los Gálatas, como en forma de advertencia, de exhortación, les está diciendo en Gálatas, en el capítulo 5, algo que tiene que ver con la importancia que tiene esto en el presupuesto de Dios para el desarrollo pleno de la vida de un ser humano. Dice, estad pues firmes, dice Pablo, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y decir que Cristo nos hizo libres y que nosotros permanezcamos conscientes de esa libertad, luchando por no caer en nuevas servidumbres, hermanos míos, eso solo es un ejercicio de voluntad. Y se requiere para eso entonces voluntades sanas, voluntades tratadas por Dios. En el versículo 13, el apóstol Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjense ustedes que es un versículo que toca tres aspectos. Primero,
a que ser llamado a vivir dentro de los territorios del Evangelio es una invitación a ser libres, ¿ya? Por tanto, es una invitación a sanar la voluntad para que la libertad se convierta en un resultado real en la experiencia de nuestra vida. Y segundo, que no nos escondamos en la idea de libertad, en una aparente idea de libertad que manejemos como culturalmente se maneja, para sentirnos con toda la oportunidad o entender la vida como que se nos abre la puerta para vivir de cualquier manera. Porque si la voluntad, es decir, si la libertad se alcanza producto de una voluntad saludable, no hay forma de desviarnos bajo el influjo de los poderes instintivos que se quieren expresar en la vida nuestra, porque una voluntad sana somete los instintos. Cuando yo digo yo soy libre de hacer lo que a mí me dé la gana y de hacer con mi cuerpo lo que yo quiero, que son argumentos muy frecuentes hoy, lo que me está diciendo esa persona es que no tiene una voluntad suficientemente consistente para ponerle límites a apetitos o inclinaciones que son elementos primarios, casi que elementos animales, que se desbordan en una persona que no tiene control. Y entonces, para justificar eso, dice, es que yo soy libre. Pues allí no está hablando de libertad, porque eso es una forma de cautiverio, es una forma de esclavitud, la de una persona que no tiene el control de sus pasiones. Otra cosa es el fruto del amor, que sí es un fruto de libertad. El que ama es libre. El que ama tiene oportunidad de actuar consecuente con el amor. Y entonces, quien actúa en función del amor no está sometido a la dependencia de nada. Por tanto, el amor es una expresión genuina de libertad. Entonces, miren que en un versículo, ese versículo 13, se nos habla de el objetivo final del Evangelio, que es la liberación nuestra. Se nos habla de la falsa libertad de la cual hablan muchos que demuestran que no tienen voluntades suficientemente desarrolladas. Y se nos habla de cuál es el fruto de la verdadera libertad. El fruto de la verdadera libertad es el amor, y que nos abre a servirnos los unos a los otros, porque somos libres para tomar la decisión de servir a otros espontáneamente, porque el amor nos permite actuar sin depender de otro tipo de intereses que la búsqueda del bienestar de los demás. Fíjense ustedes que es un versículo que resume muchas cosas de la práctica espiritual del cristianismo y todo relacionado con la liberación del ser humano y que tiene que ver con las estructuras saludables de la persona, especialmente en lo relacionado con su voluntad. En la jerarquía de la persona humana, nunca olvidemos que por debajo de la voluntad se encuentran muchas cosas. Nosotros en los estudios de madurez afectiva mencionábamos eso como la cascada del poder, ¿ya? La llamada cascada del poder. Y decíamos que en la cumbre, en el punto alto, de donde viene la caída del poder, es decir, como una cascada de agua que desciende desde un peñasco alto, existe en ese punto alto el lugar de la voluntad. Desde la voluntad desciende todo el poder
que puede mover condiciones que están por debajo de ella. Y entonces por debajo de la voluntad está la razón, ¿ya? Es decir, la capacidad nuestra para razonar y movernos en función de un pensamiento elaborado saludablemente. Está el afecto, por debajo de la voluntad y la razón está el afecto, y luego bajo el afecto se encuentran las emociones, y por debajo de las emociones está lo más primitivo que hay en nosotros, que tiene que ver con nuestros sentidos, nuestra vida sensitiva, y por debajo de eso, que es por fuera de nosotros, se encuentra a nuestras circunstancias. Entonces, el poder que fluye desde las alturas tiene que venir desde la voluntad para generar condiciones que produzcan razones saludables, para que éstas produzcan afectos saludables, para que éstas despierten emociones válidas y saludables, y para que a través de esas emociones se agudicen los sentidos hacia las cosas pertinentes del entorno, y que podamos nosotros tener un contacto con las circunstancias no movido por intereses elementales, sino por las poderosas razones que se despiertan en nosotros por el poder de la voluntad. Cuando la voluntad, oigan esto, se somete a alguna de esas dimensiones jerárquicas que debieran estar por debajo de ella, ¿ya? Cuando la voluntad que debiera estar arriba se somete a cualquiera de estas dimensiones de decisiones, territorios jerárquicos de la vida del hombre, eso hace que el ser humano funcione desde la altura de esa condición. La voluntad sometida a la razón o a las razones comunes que nosotros elaboramos en la vida hace que esa voluntad nuestra no pueda trascender el medio social, cultural, no pueda estar por encima de los criterios comunes que se manejan en el mundo donde la persona se mueve. En el texto de Colosenses 2:8, el apóstol Pablo le advierte a los creyentes, ¿ya? Mirad que nadie os engañe con vanas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Ve? Fíjese que cuando la razón, mi estructura de razonamiento controla mi voluntad, desde allí yo no trasciendo. Desde allí estoy sometido a unos criterios que son los criterios culturales en los que me estoy moviendo, a los propósitos de otros, a los que manejan los propósitos de aquellos que manejan el pensamiento, y no tengo posibilidad de liberar mi voluntad para que mi voluntad se someta a Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy cautivo. Soy esclavo de ideas, soy esclavo de prejuicios, de elaboraciones establecidas por otros según sus intereses, según sus cálculos, según sus elaboraciones. ¿Ya? Por otro lado, yo podría someter mi voluntad al poder de mis afectos y de mis emociones, ¿ya? A los estados sentimentales míos.
mi voluntad dependiendo de mis sentimientos, mi voluntad dependiendo de mis estados emocionales. Y hermanos míos, es una pobre voluntad, ¿ya? Es una pobre voluntad que tiene que reaccionar acorde a cómo me siento, acorde a qué cosas estoy sintiendo. Si estoy sintiendo algo que a mí me agrada, entonces me veo estimulado. Si estoy sintiendo algo que a mí me desagrada, me desmotivo. Si las cosas no me salen como a mí me gusta, entonces pierdo el interés porque mi voluntad está cautiva de mis sentimientos y de mis emociones. Y lo más grave, estar uno dependiendo de presiones que vienen de afuera. Porque a veces eso es lo que nos sucede. Estamos sometidos al régimen de las circunstancias. ¿Cómo se acomoden esas circunstancias? Funcionamos. En muchas ocasiones los otros arreglan las cosas circunstanciales nuestras para impedir que nosotros hagamos las cosas que correctamente debemos hacer. Y si uno somete su voluntad a la circunstancia, es el peor esclavo que existe, ¿ya? Es la persona menos libre que existe. Hay gente que reacciona o actúa desde el punto de vista de su voluntad muy comprometidamente cuando las cosas se dan en los ambientes circunstanciales donde la persona, por ejemplo, es muy bien atendida, la persona es reconocida, la persona es alabada, ¿ya? Y eso estimula a la acción. Pero cuando la persona tiene resistencia, cuando la persona tiene presiones, oposición, parece que se paraliza con eso. O sea, es una voluntad dependiente de factores circunstanciales, por tanto es una voluntad que no es libre y nunca podrá llegar a experimentar el poder de Cristo, el poder de la vida plena que Dios nos ha dado en la experiencia cristiana a la cual nos está invitando. Esa es la situación triste que uno a veces encuentra en la vida de muchos creyentes, ¿ya? Hay creyentes que, dependiendo las circunstancias en las que están consagrados. Si las circunstancias cambian, entonces su espíritu de consagración también pierde fuerza. Y hay personas que entonces solo responden bien cuando, entre comillas, se sienten bendecidos por Dios. Y cuando digo se sienten bendecidos, estoy hablando de cosas agradables, de experiencias de prosperidad, de abundancia, y no tienen ninguna capacidad para enfrentar todo un ambiente de resistencia social, cultural. En la frase de el escritor a los hebreos, cuando hace referencia a Cristo Jesús y nos dice a nosotros: mirad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí, ¿ya? Para que vuestro ánimo no decaiga. Dense cuenta que hay que enfrentar mucha contradicción, mucha oposición, mucha resistencia, y se necesita que la voluntad esté libre para poder actuar frente a eso, ¿ya? Porque aún no habéis resistido, dice el escritor a los hebreos, hasta la muerte, ¿ya? Es decir, no habéis tenido que exponerte a perder la vida luchando contra el pecado. Esa es la experiencia de Jesús. Jesús llegó a la cruz del Calvario convencido de que no iba a dar el brazo a torcer, porque aunque le tocara morir tan ominosamente como le tocó morir, jamás
quebró su voluntad, sino que se sostuvo firme. ¿Por qué? Porque previamente había sido trabajado por Dios y había fortalecido su voluntad contra toda circunstancia, contra toda situación de resistencia que en el mundo pudiera encontrar. Vean que estamos nosotros urgidos de hacer de la voluntad un territorio de trabajo serio, porque mañana no sabemos en qué sea aprobada la estructura, la solvencia de nuestra voluntad. La Biblia esto lo identifica como obrar conforme a la carne. Cuando yo me someto a los intereses racionales de la época, a las filosofías vigentes, porque no tengo voluntad, porque mi voluntad es prisionera de todo eso. Cuando yo me someto al régimen de mis sentimientos, de mis emociones, cuando el poder de las circunstancias me domina, la Biblia eso lo define como las condiciones de una persona que vive conforme a la carne o los instintos, que es la forma de señalar el funcionamiento animal de la criatura que aún no humaniza idealmente la condición de alguien sometido a los intereses de Dios. Aún no logra entender a dónde debe llevar su experiencia cuando se quiere someter a Dios, superando el control de la cultura reduccionista que lo somete a un régimen de intereses muy por debajo del presupuesto ideal, del desarrollo libre, de la voluntad de la persona. ¿Ya? Esa persona así sometida a esos intereses de la sociedad, de la cultura que está manejando el mundo, en la primera carta de Juan se define como una persona que no puede experimentar el amor de Dios. Dios lo ama, pero la persona nunca se va a dar cuenta que Dios lo ama. ¿Por qué? Porque es que las motivaciones que tiene, las fuerzas que lo impulsan, las condiciones que lo controlan, no provienen de Dios. Dice en el texto del capítulo 2 de la primera carta de Juan, en el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, miren todos estos condicionamientos que someten las voluntades humanas de personas que no tienen una voluntad en el punto alto de la condición de su estructura humana, porque hay fuerzas inferiores que la controlan. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es que eso no es lo que una persona dirigida por la voluntad de Dios recibe como influencia, porque cuando la persona está dirigida por la voluntad de Dios, su voluntad tiene el control sobre todas esas fuerzas. Pero si no es la voluntad de Dios, sino el poder de todas esas fuerzas controlándole la voluntad, esa persona de Dios no percibe nada, de Dios no entiende nada, de Dios no disfruta nada. Y no es extraño que haya gente en el medio cristiano que no tenga esa oportunidad de disfrutarlo de Dios, de entenderlo de Dios, de valorarlo de Dios, porque está totalmente controlado por esas fuerzas inferiores que tienen que ver con los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que provienen del mundo y que nada tienen que ver con el
Padre. Lo trágico de eso es que ese mundo pasa y sus deseos, pero es distinto del que hace la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para eso precisamos fortalecer nuestra voluntad. Para eso necesitamos darle un lugar alto a la voluntad nuestra y convertirnos en personas no solo que cultivan un proceso de formación, de fortalecimiento, de ejercicio de la voluntad para mantenerla en el punto alto de sus capacidades, sino que también están todo el tiempo depurando los elementos circunstanciales que influyen o pueden influir sobre ella. Porque van a entender ustedes que el corazón de la vida de un creyente victorioso es su voluntad sana. El corazón de la vida de un creyente que tenga solvencia en su vida cristiana es su voluntad saludable. Puede ser que haya muchas cosas que no las pueda entender idealmente. Puede ser que esté viviendo condiciones anímicas y emocionales que estén muy por debajo de lo normal, pero si su voluntad es sana, hay personas muy enfermas, aún con enfermedades que tienen que ver con enfermedades de orden psiquiátrico, y sin embargo tienen tan fuerte y tan bien establecida su voluntad que se sobreponen a sus limitaciones y son capaces de serle fiel a Dios, aunque su psiquis en algún momento se vea afectada. Vean ustedes que esto es sorprendente, sorprendente. Siempre les he mencionado lo significativo que es para mí mirar la experiencia de un hombre de Dios como Jeremías, un hombre con un enorme trastorno mental afectivo, con una posible bipolaridad, y sin embargo se convirtió en el gran profeta de Dios para un momento crítico del pueblo de Dios y nunca defeccionó. ¿Qué quiere decir? Jeremías, con toda y su enfermedad, Jeremías tenía una voluntad saludable porque fue criado por Dios y fue fortalecido en su voluntad, y oportunamente él pudo entender el propósito de Dios, y superando aún sus estados anímicos, porque me imagino lo deplorable que debió ser ciertos momentos de sus estados anímicos, pudo él sostenerse fiel, sacando adelante la voluntad de Dios en medio de gran tragedia. Por eso cuando a mí me dice la gente, es que, pastor, yo no soy capaz, porque es que mi inconveniente es este, mi problema es este, yo le tengo que decir a esa persona, su inconveniente es una voluntad mal trabajada. ¿Ya? Ese es su inconveniente. Usted me dice que tiene mucha dificultad, que tiene muchos conflictos, que tiene muchos problemas, y yo entiendo que eso es muy duro. Y lo considero enormemente, pero eso no justifica su fracaso. Eso no justifica su fracaso, porque cuando Dios lo creó para que usted pasara por encima de eso y fuera victorioso a pesar de todas esas cosas. Entonces, fíjense ustedes que es algo que nosotros debemos advertir y debemos reconocer aún en relación con condiciones de nuestra vida. Porque cuando nos encontramos con voluntades así reducidas, desde el punto de vista del propósito de Dios, tenemos que reconocer que son voluntades enfermas, que deben ser sanadas para permitirse el desarrollo hacia las metas. Como dice Pablo en Filipenses, las metas del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un llamamiento incomparable, un llamamiento que supera cualquier sentido de éxito o de logro de este mundo. Y Dios me llama para esos propósitos supremos en Cristo Jesús, pero yo no logro avanzar, yo
fracaso, yo aborto el sistema, aborto el programa, porque mi voluntad no me da, porque mi estructura de voluntad es flaca, mi estructura de voluntad no da para tanto. Por eso, hermanos míos, es necesario que entendamos que el trabajo de la voluntad no es un trabajo que se hace a posteriori, no es un trabajo que yo pueda ir postergando y pueda ir tirando hacia adelante, más adelante lo trabajo, más adelante me dedico a eso, porque es la prioridad, es el esfuerzo básico, el esfuerzo fundamental que como cristiano yo debo comenzar a hacer, trabajar mi voluntad. El impulso que debe hacer actuando la voluntad saludable es todo aquello que presupuestalmente está por encima de ella. Es decir, lo que en mí debiera mover mi voluntad, la fuerza que en mí debiera actuar y en su acción pusiera en movimiento y ordenara las condiciones de mi voluntad, debe ser eso que está por encima de mí. Y por eso, por encima de mí solo está la voluntad de Dios. ¿Sí? Solo está la voluntad de Dios. Volvemos a citar el texto de Filipenses 2:13, ¿no? ¿Ah? Porque Dios, voy a decirlo hoy de esta forma, Dios es el que en vosotros debe producir tanto el querer como el hacer a través de su buena voluntad. Miren ustedes, Dios es el que en vosotros debe producir tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque si es algo distinto, alguien distinto de Dios, algo distinto de la voluntad de Dios, lo que quiere mover nuestra voluntad siempre va a estar por debajo del nivel de la voluntad y hace que la voluntad se mueva alrededor de intereses muy rastreros, muy elementales, que no contribuyen a la condición de un ser humano liberado. Lo que libera al hombre es el poder de la voluntad de Dios, sometiendo nuestra voluntad, moviendo nuestra voluntad para que en la cascada del poder la voluntad mueva razones y se muevan afectos y se muevan emociones y nuestros sentidos se ordenen para poder influir sobre nuestras circunstancias. Y eso solo se hace si más arriba del hombre, si más arriba de cualquier condición humana, hay un poder que se expresa y afecta mi voluntad. Ese es el poder de la palabra de Dios y del Espíritu, lo que hemos venido mencionando, que se identifican como las razones y las acciones por las cuales fuimos creados. Hay razones y hay acciones, es decir, existen criterios que dieron origen a nuestra existencia, propósitos, pero existen también planes de acción que están establecidos para que mi vida fluya a través de esos planes, de esas actitudes, de esos comportamientos, y que se perfeccione en mí todas las posibilidades que Dios determinó para mi vida. Y eso me llega por la palabra, ya lo decíamos, y me llega a través del poder del Espíritu. Como dice el texto de Efesios 2, en
en el versículo 10, en ese texto, el apóstol Pablo define las fuerzas que debieran estar influyendo sobre la vida nuestra. Dice, porque somos hechura suya, hablando hechura de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. La existencia nuestra está bajo el presupuesto de lo que Cristo es y que se expresó en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, ¿ya? No para hacer cualquier tipo de cosa, no para hacer lo que a mí se me ocurra, sino hacer lo que presupuestalmente está establecido que yo debiera hacer. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Imagínense todo un presupuesto hecho por Dios desde antes de la fundación del mundo, diciendo, ellos van a moverse en esto, en esto, en esto, y cuando llega la oportunidad mía de actuar en función de eso, yo no logro hacer nada porque la voluntad no me alcanza, porque mi estructura no me da. Y entonces tengo que conformarme con vivir muy por debajo de las razones por las cuales fui hecho, y muy por debajo actuar de las obras para las cuales yo fui hecho. Hermanos, eso es triste, eso es trágico, el vivir conformados. Es que yo hubiera querido lograr esta meta del propósito de Dios conmigo, pero no me dio, me tuve que conformar con vivir muy por debajo, ¿ya? Como aquellas personas que dicen, yo hubiera querido estudiar esta carrera y la comencé, pero a mis fuerzas no me dieron, a mi disciplina no me dio, me distraje mucho, me convertí en una persona muy libertina y entonces no logré la meta. Y ahora tengo que conformarme con vivir haciendo esto o haciendo aquello que nada tiene que ver con lo que presupuestalmente yo pude hacer. Y estoy hablando aquí de ejemplos de cosas que uno las puede cambiar y resultar hasta beneficiado del cambio. Pero cuando hablamos de los presupuestos de Dios, ¿qué puede superar el bienestar que produce en mí llevar mi vida hacia los presupuestos de Dios? ¿Habrá algo que yo pueda hacer en esta vida que pueda colocarme a mí en esa condición de aquella persona realizada porque está actuando a la altura de los presupuestos que originalmente le dieron la vida? No, hermanos. Yo veo mucha gente en la iglesia resignada a vivir en forma muy elemental, a vivir de una manera muy simple su cristianismo, a vivir todo el tiempo derrotados, porque cada vez que quieren levantar cabeza y ubicarse bien, vienen presiones, vienen influencias y no tienen fuerza para sostenerse firme, porque hay poco poder en esas voluntades, porque no hay estructura para sostenerse en lo que correctamente debe ser. ¿Ya? Esa voluntad establecida en orden del presupuesto de Dios se define como conciencia. Esa es mi conciencia, es decir, mi capacidad para ver válidamente dónde debe estar mi vida y dónde no debe estar mi vida, para darme cuenta a tiempo de que me estoy desviando, de que mis decisiones no son las correctas, de que estoy muy distante del ideal de mi propia vida y yo no me puedo engañar a mí mismo cuando tengo una conciencia que me está diciendo todo el tiempo cuáles son las obras presupuestadas por Dios para que en ellas yo me ocupe. Entonces, cuando tenemos esa conciencia así desarrollada, nosotros podemos decir que por esa conciencia adquirimos el derecho de someter a ella todo el funcionamiento
de nuestro ser. ¿Ya? Tenemos ese poder. ¿Y en dónde radica la fuerza de ese poder? En una voluntad que está por encima de todos los condicionamientos, tanto biológicos como sociales, culturales, que tratan de oponerse al desarrollo de la condición válida de mi propia vida. Cuando todo eso funciona correctamente, entonces yo tengo un control, un dominio que me hace victorioso sobre las condiciones que de otra forma se enseñorearían de mí. Dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, Colosenses capítulo 3, fíjense ustedes que Pablo habla de un viejo hombre y de un hombre nuevo. Y fíjense que está hablando de dos dimensiones. Un hombre que vive influenciado por todo lo que culturalmente se da y un hombre en donde se están cumpliendo todas aquellas cosas que Dios programó para la vida de los seres humanos y que en el cumplimiento que se está dando en su vida, ese hombre está descubriendo la plenitud de su experiencia humana. Y dice Pablo, no mintáis, versículo 9, capítulo 3 de Colosenses, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, ¿con qué? Con sus hechos. ¿Ve? Habiendo sacado de circulación la condición de un viejo hombre con los hechos equivocados de ese viejo hombre, de esa formación mentirosa, social, a veces familiar, de crianza, de educación distorsionada, ¿ya? Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, ¿quién lo creó? Dios. Y a la imagen de Dios nos creó. Se va renovando. ¿Eh? ¿Hasta cuándo? Hasta la conciencia plena. Allí se define como conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, es decir, hasta tener plena conciencia de ese que soy yo, quien debe ser según el plan de Dios, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es un estado de conciencia. Pero ese estado de conciencia llega como consecuencia del desarrollo de la plenitud en cada uno de nosotros, de las posibilidades de nuestra vida, con lo cual Dios presupuestalmente nos creó. Y yo puedo llegar allá porque tengo disposición libre, voluntaria, generosa, amplia, ¿ya? Autónoma para poder conseguirlo, y resisto todo lo que se opone, lo que contradiga, lo que se presenta como atractivo alterno, lo que trata de seducirme entonces, lo que quiere mostrarse como algo mejor que lo que Dios da. Resisto todo eso, lo supero, y en la medida en que voy metiéndome en ese obrar, voy descubriendo una dimensión de plenitud que hace que yo descubra a través de mi vida
las razones maravillosas para las cuales Dios nos creó. Fíjense ustedes que en el centro de todas esas posibilidades está mi voluntad, ¿ya? Eso es lo que la Biblia define como un hombre espiritual y eso es lo que nos presenta el Evangelio como posibilidad. Una voluntad sometida a las razones de Dios se hace fuerte frente a las insinuaciones y propuestas de seducción del mundo. Esta voluntad distingue bien el origen o procedencia de las razones que tratan de influirla. Claro, desde la voluntad de Dios yo me doy cuenta de toda la malicia que existe en el sistema de este mundo para tratar de meterme en su cuento. Porque es que la claridad de la vida en Dios me permite ver con facilidad toda la distorsión que hay por debajo. Todo ese manejo de razones, de argumentos, todo ese manejo de sentimientos, todo ese movimiento de afectos, de emociones, ¿ya? Esa forma como estimulan mis sentidos al punto de condicionarme a través de el estímulo que se produce inconscientemente. Y todo lo que me colocan como señuelos atractivos desde afuera para tratar de atraerme, de llevarme a vivir en función de unos intereses que cuando conozco la voluntad de Dios y vivo en esa voluntad de Dios, yo digo, qué tontos son, qué sinsentido es eso. Ellos van a creer que a mí me van a convencer con eso, pero eso lo puede decir el creyente ubicado. El otro fácilmente es arrastrado porque no tiene estructura de voluntad que lo haya hecho vivir a la altura de un presupuesto de Dios y por eso termina sometido a regímenes inferiores que nada tienen que ver con su plena realización. Vean ustedes que esto es así de fondo. Es decir, usted no puede tener una vida victoriosa hasta que haciendo la voluntad de Dios no se dé cuenta toda la locura que hay en el manejo de este mundo. Todo el sinsentido de esto. Porque de otra forma usted seguirá apuntando a los intereses comunes a los que le apunta todo el mundo. Entonces su experiencia espiritual va a ser una experiencia fragmentada, que a veces sí, a veces no. Santiago define esas personas como personas de doble ánimo, que en muchas ocasiones están con todo el entusiasmo para seguir adelante en su vida cristiana, para sacar adelante el propósito de Dios, pero después cuando cae en una trampa, en un plan de atracción, de estímulo del mundo, vuelve a meterse a la manera común de vivir y se ve entusiasmado por eso que hay afuera. Y en ese vivir aquí y vivir allá, al final se queda sin nada. ¿Por qué? Porque no tiene cómo sostenerse donde debe ser. Le falta la fuerza de su voluntad. Esa es la forma como nosotros podemos derrotar al pecado, colocando nuestra voluntad siempre por encima de todo, solo por debajo de las razones de Dios. En Romanos 6:12, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia o de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Ya?
Ustedes no tienen por qué permitirle al pecado enseñorearse de ustedes. ¿Por qué? Porque la voluntad de ustedes está por encima de toda insinuación del pecado. ¿Y por qué? Porque ustedes están moviendo bajo el régimen de la voluntad de Dios que fortalece sus voluntades y no están dependiendo de condiciones tan elementales como las condiciones que mueve la gente en común en este mundo. Eso es parte de la limpieza continua que debemos hacerle a nuestra estructura de persona. Manténganse pues firmes, dice Pablo, repitiendo el texto de Gálatas 5:1. Manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan de nuevo en esclavos. De ustedes depende. ¿Ya? Es cosa de trabajo, de ejercicio, de mantener la voluntad limpia, de mantener la voluntad depurada de esas influencias. Por eso hay que ser cuidadosos del territorio que le ofrecemos a las razones de Dios que incidan en nuestras vidas. ¿Ya? Nosotros debemos entender que esta voluntad nuestra solo está para las razones de Dios y que esas razones de Dios están para afectar nuestra voluntad. Yo no puedo ofrecerle a las razones de Dios, a la voluntad de Dios, a los argumentos de la palabra, yo no puedo ofrecerle niveles inferiores para entrar en contacto con el presupuesto de Dios. Yo no le puedo decir a Dios, bueno, aquí está mi inteligencia, Señor. ¿Ya? Aquí está mi razón, mi inteligencia. Entonces, cuando yo digo eso, le estoy diciendo a Dios, Señor, muéstrame a ver qué es lo que tú dices. Y yo veo si me parece razonable. Si me parece razonable, yo le digo a la voluntad, muévase hacia allá. Pero si yo no lo veo razonable, no. ¿Ya? Esas personas tan racionales, esas personas tan metidas en justificaciones inteligentes y que creen que son tan inteligentes que las cogen todas. Hermanos míos, esas personas llegan un día a no entender lo de Dios y entonces, como dependen es de su razón, ellos no funcionan. Porque es que yo eso no lo entiendo y yo no hago lo que no entiendo. El que tiene fe no habla así. El que tiene fe dice, yo no lo entiendo, pero si lo dice Dios, yo hago la voluntad de Dios. Y eso se llama dominio de la voluntad nuestra, sobre la cual está incidiendo la voluntad de Dios. No es nuestra razón, no es lo que yo pueda entender, ¿ya? No hago lo que absolutamente yo entienda, yo hago lo que Dios manda y si mi razón no me alcanza, todavía le creo a Dios y para eso se hizo la fe. ¿Ya? A veces el territorio que le ofrecemos a Dios es el territorio de nuestro afecto. Si lo que Dios dice lo veo atractivo, si me gusta, lo hago. A mí eso no me gusta. Por tanto, yo no voy a hacer eso, porque no es lo que a mí me gusta. Imagínense, si yo le ofrezco a Dios el territorio de mi afecto y de mi gusto, está muy por debajo de lo que Dios espera que yo le ofrezca, porque Dios espera que yo le ofrezca mi voluntad. ¿Ya? Pero yo le ofrezco mi afecto. Entonces, hay cosas que no me gustan. Entonces, a mí no me hable de eso porque a mí no me gusta. A mí no me ponga a moverme en eso porque a mí no me gusta. A mí no me diga que colabore con eso porque a mí no me gusta. Entonces, hermanos míos, no vamos a entender nunca la voluntad de Dios si va a depender de nuestro gusto. A veces le ofrecemos a Dios es nuestras emociones, es desde nuestras emociones que vamos a la palabra. Y esos son los ambientes fervorosos, ambientes religiosos que dependen de los manejos emocionales. Yo desde un púlpito puedo manejar un grupo de esos a través de expresiones emocionales y la gente va a decir, el Señor me habló
porque me tocó mis emociones. Hermanos, Dios, ¿qué interés va a tener de tocar mis emociones si Dios tiene que darme es el poder de las razones de su voluntad? Dios nunca consulta mis emociones. Dios me da las razones de Él. Aleluya. Y si yo le reacciono a Dios solo a nivel emocional, entonces estoy diciéndole, Señor, si está de acuerdo con mi estado anímico o las fibras emocionales, sentimentales mías, que me toque lo que tú dices, responden positivamente, entonces yo funciona. Si no, no. En el viejo cuento de los ambientes religiosos donde a uno le dicen, aquí no está la presencia de Dios porque yo no siento nada. Esto está como muerto, este culto está muerto porque aquí no se mueve nada, aquí no pasa nada. Y la gente está dependiendo solo de eso. Hermanos, ¿de qué sirve eso? En la propuesta de Dios, cuando Dios me está pidiendo es que yo le ofrezca mi voluntad. A veces son los sentidos, las reacciones sensitivas que se despiertan y nos meten en disposiciones actitudinales sin mediar razones de fondo, ¿ya? Eso de los sentidos exacerbados, eso del poder de la música a un volumen muy alto, de la percusión impactando, eso de que me toca las fibras sensitivas porque la persona que habla duro, grita o hace una cantidad de acciones, elabora acciones que me impresionan los sentidos. Hermanos, creer que Dios está esperando que yo le ofrezca eso para entender su voluntad. Dios dice, es que no me respetan. No saben qué es lo que realmente yo estoy esperando de ellos. Desde donde contactemos a Dios, desde donde aceptemos la palabra, desde allí afectamos nuestra voluntad por la palabra. Así que, aunque sea la palabra de Dios, al recibirla desde condiciones menos aptas de nuestra vida, estamos despreciándola y subutilizándola. La voluntad de Dios está hecha idealmente para mover directamente nuestra voluntad. Si es nuestra voluntad, nos movemos rápido a la obediencia y en la práctica de la voluntad de Dios por la fe, entendemos mejor las cosas. ¿No? Vamos desarrollando el afecto, se despiertan las emociones válidas y enfrentamos las circunstancias con capacidad para cambiarlas. Dios no nos ha prometido arreglarnos el mundo para que nosotros estemos bien en él. Dios nos ha comprometido con la responsabilidad de enfrentar al mundo y reordenarlo para que se ponga a tono con su propósito. Los cambios del mundo caen en el terreno de la acción del creyente, del poder de la voluntad del creyente. El mundo se pierde por el mal uso que hace el incrédulo de su voluntad y por la falta de voluntad comprometida de los creyentes. Estamos perdiéndolo todo porque no tenemos voluntad. Y el mundo usa esa voluntad terriblemente. Y Dios esperando la voluntad de los creyentes para que se sometan al régimen de la voluntad de Él y podamos enfrentar un mundo descompensado y equivocado. En el nombre del Señor estoy invitando a la iglesia, a los simpatizantes nuestros, a que tomen en serio esto de elevar la calidad de la voluntad que cada quien tiene. No se resigne, no se acomode, no se reduzca. Dele a la disposición de su voluntad el espacio que Dios le está pidiendo. Por eso vamos a orar en este momento. Estoy convencido de que Dios está sanando las voluntades, de que Dios está rompiendo condiciones equivocadas, influencias elementales.
a la gente que tiene malas rutas en relación con la voluntad. Su voluntad está tocada por unos intereses que no son los propuestos por el Señor. Y por eso quiero invitarlos a que vayan a Dios cada uno y todos podamos presentarnos delante de Él y decirle: Señor, sana nuestra voluntad, libera nuestra voluntad de cautiverios, de los hechizos, de las condiciones afectadas del mundo. Ayúdanos a adquirir esa habilidad para movernos solo al ritmo del propósito tuyo, por encima de cualquier interés que se presente como atractivo y como deseo que trata de imponerse en las condiciones de nuestra vida. El Señor está sanando, el Señor está obrando. Dispongamos la vida a un cambio radical de paradigmas, de fuerzas, de intereses, y que la palabra de Dios y el poder de su Espíritu domine esos espacios definidos de nuestra voluntad para someter el resto a su influencia. Padre eterno, te damos gracias por lo que nos has entregado hoy por tu palabra, por lo que estás hablando, por lo que nos estás diciendo, por el despertar que estás haciendo de nuestra sensibilidad, por estas motivaciones a las cuales nos invitas, por este cambio de intereses, por esta fuerza nueva que nos impulsa, que nos lleva a replantear todo el ordenamiento de nuestra vida, crear una disciplina distinta, unos patrones, Señor, de movimiento existencial totalmente distinto. Ayúdanos, Señor, a desarrollarlos, a fortalecerlos, a darles condiciones firmes para que resulten eficaces en la construcción total de nuestra vida. Sana nuestras voluntades enfermas, reordena las condiciones internas de nuestra actitud frente a los manejos objetivos de la voluntad que nos has dado, Señor, como fuerza suprema para manejar todos los intereses de nuestra vida. Desde allí ayúdanos, exprésate, Señor, manifiesta tu poder y rompe cadenas que hoy nuestra voluntad necesita romper para actuar cada vez más consecuente con ese presupuesto de salvación al que nos has llamado. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. 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 Hermanos míos, que el Señor les bendiga, que Dios los ayude, que Dios los fortalezca en este ejercicio de hacer la voluntad un territorio poderoso. Dios les bendiga. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Qué bueno
es entender lo que la iglesia puede hacer. Cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.